en esto que hemos llamado el año de la revelación, ¿no? Revelando a Jesús, el buen pastor, y ya como vimos en el día de entrenamiento que tuvimos como retiro de la iglesia, es cómo empezar también en esta segunda etapa, que es revelar la iglesia al mundo y cómo empezar a trabajar en esto, ¿no? Espero que esté poniendo en práctica, predicando la palabra del Señor a aquel que lo necesita. No, voy a sacar las cortinitas porque ya estuvo bien el domingo pasado. Estamos por acá. Apocalipsis capítulo 8, versículo 9, segunda parte, es el séptimo sello que había quedado, ¿se acuerdan? Pendientes, luego de un paréntesis que vimos que el escritor hacía en el capítulo 7. Y vimos el domingo pasado que este séptimo sello nos conecta con el Dios Todopoderoso y que todas las oraciones de los santos son escuchadas. Su oración, y ese fue el mensaje del domingo pasado, es escuchada siempre. Qué bueno el que dijo amén. Siempre es escuchada su oración. ¿Sí? Si usted está creyendo que Dios no está prestando atención, el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 dice que en ese momento, cuando los santos estaban orando, en el cielo se hace silencio y deja ángeles, querubines y todo lo que pasa alrededor del trono de alabar y de gritar el nombre de Dios, porque Dios quiere escuchar nuestros ruegos. Entonces vimos que el séptimo sello, lejos de ser el final de los juicios, se ha convertido en la escena donde Dios entonces escucha tu oración y escucha nuestra oración. Entonces, el que es justo y ha recibido estas oraciones, ofrece como resultado directo a nuestras oraciones, dijimos, un juicio que parecía que llegaba a su fin, pero de repente se reactiva porque el Señor necesita justificar la vida de aquellos que están pidiendo que Dios forme parte de sus vidas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay un gran silencio para que se pueda escuchar las oraciones de los santos, y aparece, dijimos, 7 manifestaciones en la oración. Hablamos de lo que Dios hacía o cómo lo que nosotros nos convertíamos en medio de ese proceso de oración, pero el séptimo sello nos encuentra que la historia le pertenece a los intercesores. A partir del capítulo 7 nos damos cuenta de algo, que aquellos que están clamando para que Dios obre, hacen mover a Dios en un mundo que está perdido. La historia le pertenece a aquellos que claman y que buscan al Señor Jesús y piden que Él sea quien actúe en medio de las circunstancias. No sé cuál es tu circunstancia hoy, pero tu oración puede hacer historia. Nuestra oración puede hacer historia para este país. Señor Jesús, trae juicio a aquellos que están condenando la vida de nuestros hijos, queriendo enseñarles cosas que no pertenecen a tu palabra. Señor, poné tu mano de salvación. Y si es necesario que eso pase, Señor, entonces vení a buscar a tu iglesia. ¿Está entendiendo el concepto? El libro de Apocalipsis termina diciendo, todo el mundo diga, ven, Señor Jesús. O nos viene a buscar y nos iremos a su presencia, o el Señor viene y cuando está el Espíritu de Dios, entonces hay libertad. Mi hermano, la historia le pertenece a aquellos intercesores, a aquellos que claman, oran, predican el nombre del Señor Jesucristo. No sé cuántos se acuerdan la historia que está en Génesis capítulo 18, cuando Abraham dice, si hubieran 10 personas en Sodoma, Señor, ¿la destruirías? Y Dios le dice, si hubiera alguien que clame por salvación, yo no destruiría esa ciudad. Qué interesante, ¿no? No vamos a hablar sobre Génesis todavía, pero es muy interesante entender que tus oraciones cambian el curso de la historia, en tu vida, en la vida de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tu negocio.
Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Antes de meternos en los juicios, quiero que vayamos a capítulo 8, pero del versículo 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El tiempo que duró no lo sabemos, pero más o menos parecía que era como media hora. Imagínense, si un minuto para el Señor es mucho tiempo, ¿cuánto será media hora de silencio en el cielo, no? Pero fue como media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora voy a explicar este simbolismo de manera muy rápida. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo, algo que pasa muy reiterado de aquí en adelante, trueno, voces, relámpagos y un terremoto. Quiero explicar, a ver si puedo, de alguna manera, cuál es el simbolismo de lo que está escribiendo en este momento Juan con respecto a lo que estaba pasando en el cielo. ¿Todos conocen el tabernáculo de reunión? Era el lugar donde se adoraba al Señor en el desierto. Luego de eso se construyó el templo, que fue el templo de David, el templo de Salomón, y falta el tercer templo todavía. Pero en ese tabernáculo, ¿sí?, había un altar que era el altar donde había que hacer el sacrificio que simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. ¿Sí? Luego de eso, había que entrar, estaba el lugar santo y lugar santísimo. Se lo voy a mostrar así. ¡Ah! Mirá qué plano te dice. Mirá, tenemos el altar, ¿sí? Había que caminar hasta este altar de acá, que era el altar de adoración, ¿sí? Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo donde está el arca del pacto que buscaba Indiana Jones y que no la va a encontrar. Según el Apocalipsis está en el cielo. Pero están buscando todavía esto. Entonces, lo que está contando acá Juan es que en el cielo estaba pasando más o menos lo mismo que estaba pasando en ese momento cuando adoraban al Señor en el desierto. El sacerdote, cuando ya había matado al cordero, ¿sí?, ya había matado al cordero, pero todavía no había hecho completamente el sacrificio, agarraba carbón de lo que estaba frente a este altar de sacrificio, entraba por el lugar santo y lo colocaba en el altar de adoración. Las brasas que estaban ahí, no sé si lo dije, pero las brasas que estaban ahí eran tomadas, caminaba el sacerdote por este lugar, volcaba en este altar que era el altar de adoración. El que venía acá decía: Señor, yo quiero que perdones mis pecados, quiero que salves mi vida, que cuides a mi familia, y hacía ese sacrificio. De esas brasas eran llevadas directamente al altar de adoración, donde al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes en ese momento. Ahora nosotros podemos llegar hasta el lugar santísimo, ¿no? Pero caminaba entonces por ese lugar, tiraba las brasas acá en señal de que el que había llevado y el que se hacía parte de ese sacrificio estaba clamando directamente a Dios Padre para que Dios el Padre obrara en favor de su vida. Cuando el sacerdote arrojaba en este lugar las brasas, parados en este lugar, oraban en silencio aproximadamente por media hora. Yo siempre les he dicho que el libro de Apocalipsis es un libro que se entiende para mucho más para la gente que lo leía en esa época que para nosotros. Hoy no hacemos este tipo de ritual. Pero parece ser que lo que está viendo Juan en el cielo es que nuestras oraciones, ¿sí?, están siendo llevadas a aquel que fue crucificado en esa cruz por usted y por mí, ¿sí? Nos convertimos en esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, lo que está pasando, a diferencia de lo que pasa acá, que es arrojado a la tierra, no se arrojaba en ningún lado, parece ser que
lo que está contando acá Juan es este tipo de ritual y diciendo, Dios ha escuchado todas sus plegarias. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Es simplemente para emplear un poquito más este concepto, pero es interesante entender esto. Todas nuestras oraciones siempre llegan al Padre. Todas nuestras oraciones siempre llegan al Padre. Decirle al que está al lado tuyo, lo mirás a los ojos y le decís, tus oraciones llegan a Dios. Esto significa, mi amado hermano, que lo que empieza a pasar acá a partir de ahora, igual que como antes, sigue estando en control de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo en el libro Apocalipsis dónde está Jesús hoy y qué está pasando con ese Señor Jesús hoy. Él está recibiendo nuestras oraciones y está haciendo que el plan de Dios definitivamente sea para todos aquellos que le buscan. Jesús sigue en control del mundo hoy. El Señor Jesús tiene total dominio y total control sobre la vida de tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio. Y no importa cuál sea el inconveniente que estés viendo, Dios sigue en control. ¿Se fue la palomita? Acá quedamos el domingo pasado, dice 7 ángeles de la presencia de Dios. Porque a partir de ahora encontramos 8 ángeles que aparecen en escena. Pero hay 7 ángeles que son nombrados por Juan a partir de ahora, que antes se ve que o no los había visto o no los nombra, pero de repente aparece frente a la presencia de nuestro Señor 7 ángeles que son conocidos como los ángeles de la presencia, o más conocidos como los que son arcángeles, no los que andan terrenales ahora. Sí, algún día vamos a ver angelología y cómo se maneja el mundo espiritual, que es muy, muy interesante y muy lindo. Aunque el libro de Apocalipsis no lo presenta como arcángeles, sí son aquellos que pueden estar frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, Enoc, el libro de Enoc, que era muy usado por la primera iglesia, los nombra a los 7 ángeles y dice cuáles son los nombres de cada uno de esos ángeles. El libro de Daniel, por ejemplo, nombra a Miguel y a Gabriel, que son 2 de los ángeles que tienen un lugar específico y un anuncio específico para darle a los demás. Yo puse acá el anuncio a los demás. Lo que Dios va a hacer es dado a aquellos que pasan tiempo. Escuche bien. Aquellos que pasan tiempo frente a la presencia de Dios. Estos ángeles que están en la presencia de Dios son los que van a ejecutar el plan de Dios. Todos aquellos que hemos sido llamados a ejecutar el plan de Dios debemos pasar tiempo frente al trono de nuestro Señor. ¿Cuántos hay que no quieren congregarse, no quieren orar, no quieren tomarse un tiempo y esperar hasta que Dios los llame, pero ya quieren ser ejecutores de planes de Dios, ¿no? Y así anda la iglesia perdida hoy. Mi amado hermano, si has sido llamado a formar parte del liderazgo en la iglesia, si has sido llamado a tener un propósito, si sentís en tu vida que hay un llamado específico a predicar el mensaje de su palabra, a ayudar a otros, cualquiera sea el lugar donde tengas que estar, tenés que pasar tiempo delante de la presencia de Dios. Porque delante de la presencia de Dios escuchamos cuáles son sus planes para el mundo en el que vivimos. La pregunta es: ¿cuánto tiempo pasamos buscando al Señor? ¿Cuánto tiempo pasás interesado en que Dios sea quien maneje tu vida? ¿Cuánto tiempo pasás interesado en que Dios sea quien maneje tus finanzas? Si pasamos tiempo delante de la presencia de Dios, el Señor elige a aquellos para ejecutar sus planes. Hemos llamado el año de la revelación y hemos dicho que este año vamos a revelar la iglesia al mundo. Por lo tanto, la iglesia debe pasar tiempo delante de nuestro Dios.
en oración, en ayuno, orando los unos por los otros, leyendo la palabra. No hace falta que sean 7 o 8 horas al día. Con que empieces con 10 minutos, mira, no te digo 15, 10. Y empecemos a tener esa nueva manera de pensar, nuevos hábitos, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces te vas a dar cuenta de esto, mientras más tiempo pasas en la palabra de Dios, mira que te mando que pases tiempo delante de mi palabra, que la medites de día y de noche, van a ver que entonces llega un momento en que todas las cosas te salen bien. Esa es una promesa de la palabra. Si meditamos en su presencia y si estamos día y noche delante de su presencia, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuánto tiempo pasás delante de la presencia del Señor? El juicio de las trompetas, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 en adelante, entonces comienza, en vez de ser el final de todos los juicios, comienza una nueva serie de cosas que comienzan a pasar en el mundo en el que estamos hoy. Las trompetas eran un instrumento usado a menudo para dar importantes anuncios. Cada vez que sonaba una trompeta, algo interesante pasaba. Viene el apóstol Gustavo y yo entro por ahí, ¿no? Y usted. Hoy se utiliza muchísimo el sonar de las trompetas para anunciar ciertas cosas en las iglesias, ¿no? Y algunos apóstoles la usan para... Bueno, no importa. Pero el sonar de las trompetas, cuando venía un rey, cuando venía una corte, cuando pasaba algo, cuando algo importante va a pasar, seguro suena una trompeta. Nosotros estamos esperando esa famosa trompeta del juicio final, ¿no? Cuando las trompetas suenen, en aquel día final el Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Se acuerdan de esa canción que cantábamos hace mucho, cuando las trompetas suenen? Cada vez que suena una trompeta es porque hay entonces un anuncio importante que va a suceder en ese momento. Las 4 primeras trompetas que vamos a ver ahora, ya la vamos a leer, no se desesperen por leer la palabra, no se preocupen, la vamos a leer. Las 4 primeras trompetas, como con los sellos primeros, son muy breves, pasan como muy rápido y forman un conjunto de catástrofes. No hay otra palabra más que decir en esto, pero vamos a buscar por qué ese simbolismo. Noelia lo estuvo leyendo en la semana y ya algún día le voy a contar todo lo que me dijo por WhatsApp, pero estuvo como muy interesante su lectura esta semana. Porque cuando lo leemos es muy difícil entender quizás algunas de las cosas que comienzan a pasar a partir de este momento. Pero las 4 primeras trompetas, por ejemplo, el primer juicio que se ejecuta cuando suena la primera trompeta, capítulo 8, versículo 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Casi imposible de que suceda granizo y fuego. No vamos a buscar el simbolismo, ya les dije que no vamos a buscar el simbolismo, pero para que ustedes entiendan la figura de lo que quiere decir Juan. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó la hierba. A ver si yo lo puse acá. La primera trompeta que habla sobre los árboles siempre, absolutamente siempre, son símbolos de grandeza humana. Usted lo va a leer en Daniel capítulo 4, por ejemplo, va a ver que cada vez que mencione árboles, es interesante saber estos simbolismos para los que están anotando, significa la grandeza humana. Pasa entonces en la primera trompeta y empieza a pasar esto sobre la tierra. La segunda trompeta, el juicio viene sobre el mar, capítulo 8, versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En el lenguaje de la Escritura, ¿sí?, una montaña representa siempre a un reino, ¿sí? Cuando empiezan a pasar estas cosas, entonces está hablando de que empiezan a caer reinos. La tercera trompeta, los ríos y las fuentes entonces fueron tocadas. Versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas,
y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Nuestro lema de este año es endulzando las aguas amargas. El único que puede cambiar esa situación se llama el Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, toda el agua potable fue dañada hasta que llegamos a la cuarta trompeta, que es donde los astros también son involucrados en esto. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciere, la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Encontramos entonces, a partir de ahí, que llegamos al capítulo 9. Pero luego de esto, luego de que empieza a pasar todas estas catástrofes y todas estas cosas que todavía lo leemos hoy y son impresionantes, déjenme que ya voy a resolver esto. Aparece el octavo ángel que les dije recién. Aparece un ángel en el versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! Y da 3 ay, que son muy interesantes. De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Nos faltan todavía 3 ángeles. Decirle que está al lado tuyo: no te asustes. Entonces así llegamos al capítulo 9. Escúcheme, no lo lea a las 12 de la noche, si no quiere tener pesadilla, no lea este versículo. Llegamos al capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Encontramos en el capítulo 9 el extraño juicio de las langostas. Aunque las langostas no tienen rey, de repente acá entonces se involucra una imagen donde hay alguien que coordina y dirige entonces a estos seres que aparecen. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como uno de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjese que otra vez mezcla un animal con otro. Y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente, que ya había pasado antes. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Lo sella? Bien, perfecto. Yo quería hacerles acordar. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchas aguas de caballos corriendo a la batalla. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey, cosa que no tienen las langostas, tenían por rey sobre ellos al ángel del... Acá empieza a revelarse la palabra de dónde viene todo este tormento y toda esta
cosa que está pasando en la tierra. Acuérdense que Jesús tiene el control, Dios está en control, pero de repente veamos quién es el que realmente está torturando a la humanidad. Y que todo lo que está pasando no es porque el Señor lo está ejecutando, sino que, dice acá, una vez más, ¿cuál era? Versículo 11. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que significa destructor. Y ese es únicamente Satanás, quien está obrando en la vida de aquellos que han decidido no buscar al Señor. Vienen entonces 3 ay. Ay. Porque a partir de ahora, el que está orando no es Jesús sobre la vida de los hombres. ¿Está entendiendo este concepto? Entonces aparece la quinta trompeta, donde aparecen todas estas langostas. Lo que encontramos es, como en el capítulo 4, versículo 2, se abren los cielos y aparece el Señor Jesucristo. Lo que empieza a pasar en este capítulo entonces, que ahora se abren las puertas del abismo y Satanás tiene todavía mucha mayor influencia en la vida de aquellos que han decidido no seguir a Cristo. Acuérdense que la tortura es para aquellos que no han seguido a Cristo. Decirle que está al otro tuyo, vos zafaste. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que en cuanto Dios decide retirar un poquito su mano, el que destruye a la humanidad se llama Satanás. Lo que nos está contando el libro acá es que si Satanás tiene total dominio y control, lo primero que hace es destruir tu vida y mi vida. Todo lo que te muestran, que lo vimos anoche en el último, en el boliche que armamos allá en la primera planta, ¿no? Parecía un boliche. Todo lo que te muestran que es felicidad, sí, vení, tomá, total, si hay droga, si hay alcohol. Todo lo que te muestra como felicidad es, en definitiva, para llegar a destruir tu vida, a destruir tu familia, a destruir todo, absolutamente todo lo que vos tenés. Entonces encontramos que a partir de ahora empieza a actuar Satanás. Satanás, quien es muerte, aniquilará a la humanidad y no Dios. Todo lo que está pasando sigue siendo el plan de Dios para demostrarle a aquellos que no le han seguido que mientras menos le sigan, Satanás más va a destruir sus vidas. Dios sigue ejecutando su plan en salvación de la humanidad. Por eso en el capítulo 4 somos invitados a ver todas estas cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva. Si lo miramos con ojos terrenales, decimos pobrecito del que se quede. Si lo miramos de los ojos de Dios, Dios tiene que de alguna manera comenzar a levantar la voz y diciendo, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¿Hasta cuándo voy a decirte que te amo? Más de una vez se lo hizo el pueblo de Dios, dice, y los dejó. Los dejó que hicieran lo que tenían que hacer. Y entonces, después de un tiempo, terminan volviendo al Dios de la gracia. Porque se dan cuenta que sus pensamientos lo único que hacen es llevarlos a perdición y a muerte. Los pensamientos del hombre son los que están haciendo que Satanás crezca cada vez más. Ya vamos a llegar al capítulo 12 y vamos a ver algo revelado que es muy interesante. Pero el hombre causa él mismo la destrucción a lo que Dios quiere hacer. Entonces en la sexta trompeta, 200 millones de jinetes aparecen en escena. Siguen siendo
Satanás que está liberado, totalmente liberado, para atacar a la humanidad. Y cuando leemos esto y vemos que es Dios tratando de mostrarle, decir, che, mientras más Satanás actúa, más destrucción encontrás, y mientras más poder tiene, más destrucción hay en la humanidad. Llegamos entonces al versículo 20. Aún así, los impíos, los que no han creído en el Señor, no se arrepintieron. Mire, versículo 20 y versículo 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿A quién adoraban? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, no pueden hacer absolutamente nada. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, hermano. Toda la honra y toda la adoración deben ser guiadas al Dios Todopoderoso. Lo que estamos viendo entonces en estos capítulos que realmente suenan a la humanidad catastróficos es el plan final que Dios está ejecutando antes de que venga ese juicio donde ya nadie más pueda entonces entrar al arca de la salvación. De alguna manera Dios está llamando la atención de aquellos que no le buscan, que no le aman y que no quieren entonces entregar su vida. Todo esto, absolutamente todo esto es para salvación. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para la humanidad y es un libro para leer en medio de las crisis, donde Dios muestra que Él escucha nuestra oración. Dios escucha tu oración. ¿Y sabe qué saco yo como conclusión? No soy esos teólogos terribles que usted puede encontrar en YouTube. Pero yo creo esto, la oración de los santos no simplemente eran sálvame a mí, sino Señor, salva al mundo en el que estamos viviendo. Entonces Dios empieza a ejecutar el plan final de salvación. ¿En qué etapa estaremos hoy? Solamente el Señor lo sabe. En ningún momento el Apocalipsis dice que esto es para el futuro. Eso es interesante, porque seguramente usted en su cabeza tuvo este tiempo, esto irá a pasar en algún momento. No hay un solo lugar en la palabra donde diga esto va a pasar en algún momento. No sé si se ejecutará inmediatamente, mientras nosotros oramos, mientras está la iglesia, mientras no está la iglesia, eso se lo dejamos a los teólogos, cada uno llega a una conclusión distinta. Lo que yo sí sé es que Dios tiene un plan de salvación que no es un manotazo de ahogado, por eso les aclaré los primeros 5 versículos. Hay un proceso que se ejecuta desde el momento en que el Señor le enseñó al mundo a cómo orar y cómo llegar a su presencia, y que Él está en total dominio y en total control. Aunque puse acá, los azotes que traen estas trompetas son espantosos, un aspecto de su significado es que siguen siendo parciales. Escuche bien este concepto. Esto, espere que vaya, sí. Esto parece tener la finalidad de dejarles a los impíos nuevos espacios para el arrepentimiento. Amada iglesia, empiece a orar por aquellos que no conocen al Señor,
Porque hay un plan de salvación, nos guste o no nos guste, donde el Señor va a darle oportunidad a aquellos que necesitan buscar de su presencia. No sé si lo puse, espérenme, Sí. Wilcock, que es un teólogo, dice, con las trompetas Dios está ofreciendo su misericordia al pecador, de modo que las trompetas revelan la ira de Dios, que está en el capítulo 6, pero también su paciencia y compasión. Dios sigue pensando en aquellos que necesitan del Señor. Si leemos lo que está pasando en las trompetas y lo pasáramos a estudiar en oraciones, nos daríamos cuenta que en realidad está hablando en pasado y no en futuro. Les dio. En griego sería el verbo aoristo. No se lo voy a explicar. Búsquelo después. ¿Quiere Pablo pasar a explicar, por favor? No. Pero es interesante esto. En realidad está hablando en pasado. Sea como sea, si es dentro de un tiempo, si es ahora o es antes, nosotros tenemos que entender esto. Nuestras oraciones no simplemente son para salvarnos a nosotros, sino para que el mundo entero sea salvo, y Jesucristo tiene un plan de salvación todavía para aquellos que se están perdiendo. Usted y yo debemos ser la iglesia que presente a un Cristo Salvador. Debemos ser la iglesia que lleve el mensaje, como hablamos anoche en los jóvenes, a aquellos que están pasando violencia en su casa, violencia familiar, bullying. Ahora, con todas estas nuevas ideologías que quieren imponerse y nos quieren enseñar un nuevo lenguaje, no me voy a meter en eso porque andan a full algunos. Mi amado hermano, eso no es cultural, sépalo, ¿eh? Eso no es evolución de la lengua. La evolución de la lengua es algo que nos sale al revés. No me acuerdo ahora ninguna palabra, pero en vez de decir acequia, dice, no sé, lo dice de otra manera y no lo puede decir de otra manera. Ayer te dije una frase. Imprimido. ¿Está imprimido? Sí, está imprimido, ya está. ¿No? En vez de impreso decimos imprimido. Entonces después se acepta. Pero cuando me quieren imponer una nueva lengua, para que entonces acepte la vida desviada de otros, entonces ya no es cultural. Hay un plan que se está ejecutando en el mundo en el que vivimos hoy para que usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar, y se está ejecutando desde la vida del hombre una nueva construcción social. Escuche bien, présteme atención, porque estamos metidos en un proceso donde se nos está cambiando y se nos está imponiendo el cambio de nuestra manera de pensar. Por eso cuando alguno me saluda y dice chau chiques, me pongo muy nervioso. Se lo dije a una chica de la iglesia los otros días. Hay algo que se llama la ventana de Overton, que no se los voy a contar específicamente, pero es un proceso, es un plan donde pueden hacer cambiar el pensamiento de toda una nación. ¿Cómo se empieza? Empiezan hablando primero mal de lo que quieren cambiar. Y entonces luego empiezan a decir, che, no lo critiques. Y entonces luego dice, che, aceptémoslo. Y hay todo un proceso. Son 5 puntos de la ventana de Overton que son muy interesantes para aquel que lo quiera estudiar, lo busca por ahí. Algún día vamos a hablar sobre eso. Pero tenemos que entender esto. Hoy la iglesia tiene que hablar y tiene que pensar como el Señor piensa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor revela esto. Todavía hay oportunidad para todos aquellos que quieren causar más daño a la humanidad. Y reprenda a Satanás. La iglesia tiene autoridad para decretar que Satanás no tiene poder. Usted no decreta al Señor. El Señor usted no le dice lo que tiene que hacer. Pero sí le dice a Satanás, te vas de en medio de esta sociedad. Y esas oraciones entonces se llevan al altar donde el Señor está, y el Señor, Dios Todopoderoso, tiene un plan de ataque para la sociedad, para que definitivamente todos aquellos que tengan que ser salvos lleguen a su presencia. ¿Está entendiendo esto? ¿Qué estás esperando para venir a Jesús? Él es
¿quién tiene el plan de salvación? Él es quien está disponiendo todo el cielo a nuestra disposición. Todo el cielo se ha callado. Todo el cielo está escuchando tu oración hoy. Y aún en medio de la crisis y en medio del dolor que la humanidad viva, Dios sigue buscando tu vida para salvación. ¿Estás esperando que Satanás destruya por completo tu vida? Engañándote con droga, con alcohol. ¿Estás esperando que Satanás destruya por completo tu mente y empiece a meterte nuevas ideologías? Y si total, si lo decimos así o no lo decimos así. ¿Qué estás esperando para empezar a poner en tu boca y en tu mente las palabras del Señor? Termina la reunión, salgo y siempre, hace como 3 domingos que le vuelvo a decir lo mismo a algunos chicos. Están hablando de la palabra, ¿no? Avenger, Avenger. Déjense joder con Avenger. Pongo nervioso. ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué hay en nuestro WhatsApp? ¿Qué estás esperando? ¿Que Satanás destruya por completo tu familia, haciéndote creer que esa mujer o ese hombre con el que estás fuera de tu casa es lo que te hace sentir bien y feliz? Hasta que todo sale a la luz, Satanás primero te muestra un mundo de felicidad para destruirte definitivamente. Quizá el Señor haya hecho sonar una trompeta ya y sea para nuestras vidas hoy. No esperes a que llegue la destrucción final de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio. Hoy es tiempo de venir al Señor. Te invito a que donde estás puedas cerrar tus ojos.